Nuestro pastor está cumpliendo una misión allá en Perú esta semana y regresa el día de mañana, así que estemos orando para que todo salga bien y lo tengamos aquí ya el día de mañana con la ayuda del Señor. Quiero, hermanos, invitarles a buscar en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Les leo la palabra de Dios. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos en diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiero hablarles en esta mañana con la ayuda del Señor bajo el tema pasión por las almas. Hace unas semanas atrás escuché un testimonio, se convirtió en una noticia internacional, de un pastor llamado Jeremías Stick, quien fue nombrado para tomar un pastorado en una iglesia muy grande. Se dice que la iglesia tiene más de 10,000 miembros. Y el día de la ceremonia de presentación del nuevo pastor, él quiso conocer cuál era realmente el corazón de la iglesia, la sensibilidad de la iglesia hacia las necesidades del pueblo, hacia las necesidades de las personas que están fuera de la iglesia. Así que se le ocurrió a este pastor Jeremías disfrazarse de un mendigo, ¿verdad? Se puso una ropa harapienta, se alborotó el pelo, no sé si se dejó crecer la barba ya con ese propósito, se untó de suciedad. Y así exactamente como cuando nos encontramos con alguna persona ahí en la calle, de esas personas que viven en la calle, que duermen en las calles, en las cunetas o en los portales de las ciudades, y antes de comenzar el culto de presentación del nuevo pastor Jeremías, un pastor de una iglesia, mega iglesia de 10,000 miembros, a él se le ocurrió venir antes del culto, cuando los hermanos están entrando a la iglesia, se fue a los parqueos, se puso en las puertas principales de la iglesia, tratando de establecer una relación de acercamiento con todos los miembros, ¿verdad? Ya se imagina usted, con todos los miembros que van bien vestiditos, las hermanas, los hermanos, al culto. Y el resultado de ello es que nadie quería acercarse, todos lo rechazaban, todos lo evadían, todos se iban por otro lado. El colmo fue que él entró al templo y se encaminó para sentarse en las primeras filas, donde están mis hermanos, aquí. Y cuando él venía hacia las primeras filas del templo, los buenos diáconos, ¿verdad?, cuando vieron a esa persona harapienta, con mal olor en su cuerpo, intervinieron y no lo dejaron que se sentara en el primer banco, sino que lo llevaron allá a lo último, allá en el rincón de atrás. No lo dejaron que se sentara adelante. En el momento cuando se hace la presentación oficial del nuevo pastor que vamos a tener en esta mega iglesia, la sorpresa de todos es que este mendigo viene desde atrás, viene caminando sobre el pasillo, y la gente una vez más
¿verdad? Los diáconos una vez más se ponen en alerta y él logra llegar hasta el podium, hasta la tarima, el púlpito, como le llamamos, y entonces el presentador dice: les presentamos al nuevo pastor de nuestra iglesia. Todos creían que era una broma, realmente, pero el pastor toma el micrófono y dice: Dios puso en mi corazón hacer este examen de la iglesia que yo a partir de hoy voy a tomar como pastor. Saber cuál es la sensibilidad que hay en esta iglesia hacia las necesidades del prójimo, hacia las necesidades de la comunidad, hacia las necesidades de aquel que sufre, hacia las necesidades de aquellas personas que están más allá de las fronteras de nuestra congregación. Amado hermano, el Señor Jesucristo nos mandó expresamente a que la palabra, la predicación del Evangelio trascendiera a toda persona, en todo pueblo, en toda nación y en todas partes del mundo. Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio sin distinción de clase, sin distinción de ninguna naturaleza. La iglesia estamos, hermanos, obligados por el mandamiento de Cristo a llevar su palabra a toda alma, a toda persona, no importa la condición, el lugar donde la persona se encuentre. De ahí que la pasión de Dios, el corazón de Dios, que está, diríamos, resumido en un gran versículo de la Biblia. Bueno, todos los versículos de la Biblia son grandes, pero algunos le han llamado el corazón de la Biblia. Y me refiero a Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la manera como Dios ha demostrado, hermanos, la pasión, para que usted y yo conozcamos las virtudes del proyecto salvador y misericordioso de parte de nuestro Dios. Y es el Señor mismo el que nos mostró con pasión, hermanos, una pasión. Cuando hablamos de pasión, es aquel fuego que uno le pone a una tarea. Yo creo que no hay ningún trabajador en ninguna empresa que sea apasionado en su trabajo, que sea apasionado en las responsabilidades que él tiene que desempeñar en ese lugar, hermanos, que no tenga el reconocimiento, que no tenga el favor de las personas que lo contrataron. Cuando ponemos pasión, cuando ponemos el corazón, como le llamamos a la misión que nos ha sido encomendada, amado hermano, se puede distinguir, se puede ver esas señales. Y usted y yo podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios, la pasión con que Jesucristo, hermanos, hizo su tarea, cumplió su misión de llevar el evangelio a toda persona. Podríamos citar como ejemplo Mateo capítulo 8 y capítulo 9. Vemos a Jesús en capítulo 8 sanando a un leproso. Luego vemos a Jesucristo, hermanos, atendiendo a un centurión que tenía un siervo que estaba muy grave. Vemos luego a Jesucristo yendo a la casa de la suegra de Pedro para sanarla, para levantarla. Luego lo vemos por la noche, que vienen todos, todo mundo viene a Cristo, le traen enfermos de todo tipo de enfermedad, personas con todo tipo de necesidades, y la palabra de Dios dice que echó toda enfermedad y echó todo demonio a través de la oración. Luego lo vemos entrando en una barca con sus discípulos en medio de la tormenta. Al llegar al otro lado vemos que Jesús llega, hermano, a atender a un endemoniado. Luego en el capítulo 9 vemos sanando a un paralítico. Luego se va donde Mateo para llamarlo, para que lo siga. Luego vemos, hermanos, a la hija de Jairo, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Vemos a la famosa mujer del flujo de sangre en esa escena y Jesús está ahí. Luego vemos sanando a 2 ciegos. Luego sana a una persona que era muda. Y este maravilloso capítulo termina diciendo: recorría Jesús una vez más todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos,
predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y les dijo a sus discípulos, y nos dice a usted y a mí hoy, en esta mañana, en este culto, le dijo: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, cuando yo veo esta intensidad en la vida de Cristo para comunicar el mensaje de salvación, cuando yo veo, hermanos, la entrega, la pasión de Cristo para ir de un lugar a otro y llevar el mensaje del evangelio, no importando qué tipo de problema o persona fuera la que lo necesitaba, nos dice, amados hermanos, que la iglesia del Señor de hoy en día, que somos los discípulos, los seguidores de Cristo, ¿cuántos de nosotros hemos perdido la sensibilidad a la necesidad de trasladar el mensaje de salvación? ¿Cuántos nos hemos acomodado a una vida cristiana victoriosa? Tenemos esto, tenemos lo otro, no tenemos problemas con vicios, somos buenas personas, tenemos una buena familia, tenemos los recursos necesarios para la vida, y nos olvidamos, nos volvemos insensibles, hermanos, a la necesidad que tienen las almas que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Hay dos cosas fundamentalmente que deseo compartirles en esta mañana, en este mensaje. Primero, ¿qué debemos hacer nosotros para avivar el fuego de la pasión por las almas perdidas en nuestro propio corazón? ¿Qué debemos de hacer para que la pasión por las almas, al igual que Cristo, al igual que la iglesia en todos los tiempos, mantuvo ese fervor, esa pasión por llevar la medicina de Dios al mundo que sufre? Hermanos, en primer lugar, la oración por los perdidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos orando por la conversión de los que no conocen a Cristo? ¿Cuántos estamos orando no solamente por nuestra familia, no solo por el cónyuge, no solo por el hijo, no solo por la familia, no solo por el amigo que conocemos, sino también por aquellas personas que no han tenido la bendición de conocer a Cristo y que están viviendo, amado, una vida de fracaso? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado el hogar, el lugar, el altar donde debemos de rogar al Señor? Como dijo Jesús, oren al Señor para que le envíe obreros. Oren al Señor para que el Señor haga ese milagro de conversión en ese esposo, esposa, o hijos, o familia, o compañeros, o toda persona que necesita conocer al Señor Jesucristo. Amado hermano, Dios nos está llamando que volvamos al altar, pero no que volvamos para presentar nuestras peticiones, porque eso es fácil, hermano. Presentarle a Dios todo lo que nos duele, toda la problemática de nuestra vida, eso es sencillo, eso es fácil. Estamos altamente motivados y debemos de hacerlo, por supuesto. Pero el Señor quiere que usted y yo gimamos por las almas perdidas, que clamemos por aquellos hermanos que están en una condición deplorable y que necesitan urgentemente la medicina para su alma, que se llama el Evangelio de Jesucristo, que se llama el proyecto de salvación del Hijo de Dios para su propia vida. Entonces Dios nos está llamando al altar. Es impresionante, pero yo quiero hacerlo a manera de exhortación de los servidores y de los líderes de la iglesia, hermano. Mire, cuando le llamamos a orar o ayunar, es como que les estemos llamando a contagiarse de alguna plaga. Nadie viene a orar. ¿Cómo es posible que un líder pueda esperar que su ministerio se desarrolle si no quiere orar, no quiere buscar a Dios, no quiere humillarse para pedirle al Señor misericordia por las almas a quien ministra o a las que pretende alcanzar a través de la predicación del Evangelio? Dios nos está llamando al altar. Dios está llamando a los ministros de esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, a volver al altar para gemir por las almas perdidas, como lo hizo Jesús, nuestro ejemplo por excelencia. La segunda medida que hemos de tomar para que el fuego de la pasión por las almas arda en nuestro corazón es comprender la condición espiritual en la que se encuentra una persona sin Cristo. ¿Nos hemos olvidado, hermanos, de cuál es la condición de una persona que no tiene a Cristo en su corazón?
Pablo menciona 4 palabras que quiero, al menos hay mucho más de este tema, que nos aclara, nos revela cuál es la condición de una persona sin Dios. Puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres o aquellas personas que le rodean. En primer lugar, él ocupa la palabra destituidos en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Es decir, fueron echados de la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? El Señor dice, los arrojó, los sacó, los destituyó de ese lugar precioso que Dios había hecho, conocido como el Edén. El Señor los sacó. Así también toda persona que no tiene a Cristo en su corazón ha sido destituido de la presencia de Dios. Está lejos de la presencia de Dios. Ha sido echado fuera de la presencia de Dios a causa del pecado original. La otra palabra que ocupa Pablo en Romanos 5:10 es enemistados con Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido el proyecto de salvación para su alma en la persona de Cristo, es un enemigo de Dios. A pesar de que sea una persona, hermano, religiosa, pero es un enemigo de Dios. Está enemistado con Dios, necesita a alguien que lo reconcilie con Dios, alguien que intervenga para hacer las paces con Dios. La tercera palabra que usa Pablo en Efesios 2:1 es muertos. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, incluyendo las que están aquí, que a lo mejor vienen todos los domingos a la iglesia, pero que todavía no han aceptado en su corazón a Cristo y el proyecto de salvación y de vida eterna de la persona de Cristo en su corazón, la Biblia dice que todo aquel que está separado de Cristo está muerto. Así que usted está durmiendo con un muerto. Usted está viviendo bajo el techo con una familia que varios miembros están muertos. Muertos en el sentido espiritual, en su naturaleza espiritual. Este es el Evangelio de Cristo. Amado hermano, toda persona que no ha lavado sus culpas en la sangre del Cordero delante de los ojos de Dios es una persona muerta en sus delitos y sus pecados. Y la cuarta palabra que usa la Biblia en Juan 3:18 dice condenados. O sea que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está condenado. Hay una espada de juicio de Dios que pesa sobre la vida de una persona que ha rechazado el proyecto de amor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, claro, hermanos, cuando la iglesia despierta esta realidad, que hay un mundo destituido, que hay un mundo enemistado con Dios, que hay un mundo que está muerto delante de Dios, que hay un mundo de condenados porque no se han acogido a la misericordia y a la gracia de Dios, que eso pueda en esta mañana despertar la pasión por la predicación de la palabra de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. La tercera medida, necesitamos identificarnos con el dolor y el fracaso de las personas que viven sin Dios. Esto fue lo que quiso probar este pastor. Si la iglesia era sensible a las necesidades del pueblo, o la iglesia se ha convertido en una élite, en una burbuja, donde asisten o se forma o se congregan personas que nos hemos vuelto, hermanos, insensibles a la necesidad del alma que sufre. ¿Sabe, amado hermano? Hay una consecuencia del pecado sobre la vida del hombre. La Biblia dice que el pecado produce muerte. ¿Y cuántas personas, hermanos, hay en el mundo, fuera de nuestra vida cristiana, que están viviendo atados por los vicios, por los placeres del mundo, hermanos, por las drogas? ¿Cuántas personas están sufriendo en su propio corazón y lo hacen en silencio? A lo mejor no lo comparten porque su vida disoluta no les permite compartir el vacío tremendo que hay en sus corazones. Quiero decirles que no hay nada que pueda llenar el vacío del corazón de aquel que necesita la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede llenar. Jesús dijo estas palabras en Mateo 16, versículo 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? ¿De qué le servirá al hombre tratar de llenar ese vacío de su corazón
con toda clase, hermanos, de placeres y de dinero, de fama, de poder y de todo lo que usted quiera, tratar de llenar ese vacío, cuando Jesús dice que el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre es la gracia de Dios, es la gracia de Jesucristo. Tenemos que identificarnos, hermanos, con los que sufren. Tenemos que bajarnos de este púlpito, ¿verdad? Y poder internarnos con las personas. Tenemos de salir de la comodidad de nuestro hogar, de las bendiciones que hoy estamos recibiendo por misericordia de nuestro Padre. Tenemos que movernos, hermano, de nuestra zona de comodidad y poder bajar donde hay dolor, donde hay angustia. Por eso Jesucristo nos hace un modelaje poderoso. Dice la palabra que Él recorría toda ciudad, toda aldea. Estuvo en un hospital el Señor ahí en Juan capítulo 5. Ya habían hospitales en aquel tiempo. Jesús descendió al hospital y Él vio, dice la palabra, cuántos enfermos yacían en ese lugar y tuvo compasión y misericordia de cada uno de ellos. Dios nos está llamando a la iglesia a despertar a una realidad, hermanos, que hemos abandonado la necesidad del que sufre por las comodidades de nuestra vida cristiana. La cuarta medida que debemos de tomar es magnificar el peligro de consecuencias eternas si una persona que no conoce a Cristo, si no corrige su dirección. En otras palabras, aquí voy a mencionar un tema también que ha sido muy olvidado en los púlpitos, y es cuál es el destino eterno de las almas. La Biblia habla de dos destinos después de la muerte de una persona: del cielo y del infierno. No hay limbo, no hay reencarnación, no hay purgatorio. Todas estas doctrinas fueron ideadas por alguna persona por ahí que luego las adoptó, los movimientos religiosos, en relación al destino del hombre. La Biblia solamente dice que hay un cielo y hay un infierno. Toda persona que ha de ir al cielo, según Jesús en Juan capítulo 14, Él le dijo a sus discípulos: voy yo a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Pero le dijo: los que han creído en mí. Irán al cielo solamente aquellas personas que aceptaron el proyecto de salvación en la persona de Jesucristo, los que lavaron sus culpas en la sangre del Cordero, los que no rechazaron el sacrificio de Cristo, sino que le dijeron: Señor, te necesito, soy un pecador, lávame con tu sangre, límpiame, justifícame, quiero, Señor amado, ser un creyente, un discípulo, un seguidor tuyo, te entrego mi vida, aquí estoy, Señor. Ellos o ellas serán los pobladores del cielo. Hermano, no hay religiones, no hay filosofías, no hay buenas obras, no hay nada que nos puede llevar al cielo, solamente la sangre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, punto. Así lo declara la palabra de Dios. Pero irán al infierno todos aquellos que negaron, aunque fueron simpatizantes del Evangelio, aunque hayan asistido a cultos cristianos donde oyeron el mensaje de salvación, pero nunca hicieron una decisión por Jesucristo. Nunca tomaron acción, nunca, hermano, abandonaron la esclavitud de sus creencias, de sus pecados, de sus conductas. Nunca quisieron realmente tomar una decisión por Cristo. Nunca dijeron al Señor: Señor, aquí está mi vida, soy un pecador, lo reconozco. Aunque tengo corbata y saco, pero soy un pecador, Señor, que te necesita. Nunca lo reconocieron. Nunca abrieron su corazón a la gracia de Cristo, al amor de Dios, cuando dice: de tal manera te he amado que te he dado a mi propio Hijo para que tú puedas ser salvo y tengas la misericordia mía habitando en tu propio corazón. Nunca quisieron aceptar la gracia de Cristo. Bueno, ¿a dónde irán? Al infierno. Hace unos días atrás yo asistí a una familia, a un funeral, y el mismo doliente me dijo, un miembro de la familia de la persona que había fallecido: se ha dado cuenta, hermano, que no hay fallecido bueno y malo, medio. Ajá, sí,
¿Cómo es eso? Le digo yo. Es que cuando una persona se muere, todas las virtudes de la persona, cuando se muere, en un funeral usted no va a escuchar nada negativo o malo de la persona que murió. Fue una gran persona, fue una persona que hizo tantas cosas, fue esto, fue lo otro, fue un gran cristiano. Y probablemente haya sido un gran cristiano. Pero lo único, allá en el cielo, amado hermano, habrá un detector para entrar a la presencia de Dios en la puerta. Y ese detector para poder entrar a la puerta del cielo e ir y vivir en la presencia de Jesús, como Él mismo lo declara aquí en Juan 14, será el que lleve el sello de la sangre de Jesucristo. Si usted tiene el sello de la sangre de Jesucristo, si usted tiene la marca, como dijo Pablo, llevo las marcas en mi cuerpo, las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús es la fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Toda aquella persona que en su corazón haya recibido a Cristo, aunque no lo haya hecho en un templo, aunque lo haya hecho en una campaña, aunque lo haya hecho de manera personal, que alguien le habló de Cristo, o en el último momento de su vida, como ha sucedido en muchas ocasiones, pero si la marca de la sangre de Cristo está en su corazón, entrará al cielo y evitará el infierno. Amados hermanos, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, si se mueren ahora, van al infierno. Esa es una realidad descrita en la palabra de Dios, que eso despierte la vida de cada uno de nosotros para pelear la batalla por nuestra familia, para que ninguno se condene de rodillas, hablando de la misericordia, el favor de Dios, llevándolos, empujándoles a los pies de Cristo para que reciban el milagro de la salvación, porque de lo contrario se van a condenar. La segunda cosa que quiero compartir: cómo crear las condiciones para la salvación de las almas. Cómo Dios crea ese ambiente a través del cual nos envuelve en su misericordia. Amado hermano, tenemos a un Dios bueno, tenemos a un Padre bueno, maravilloso, que nos envuelve la situación de muerte en nuestras vidas, prepara el camino para que usted y yo le conozcamos. Es más, si usted está aquí, es porque el Señor ha preparado el camino para que usted pueda tener una experiencia con Él, pueda recibir las bondades de Dios en su propia vida. Y lo quiero ilustrar con un testimonio que encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Cómo Dios prepara las condiciones para la salvación de las almas. Esta es una obra de Dios en la cual nosotros participamos, pero es una obra de Dios. En primer lugar, necesitamos obedecer la voluntad de Dios de predicar la palabra a toda persona sin distinción. Usted tiene que predicarle a su jefe, a la persona que trabaja en su casa, a su familia, a los vecinos, a los compañeros. En vez de usar el Facebook solamente para ciertas cosas triviales, usted puede usarla para una palabra de Dios, una palabra de fe, una palabra de esperanza, a través de un medio, de diferentes tipos de medios que tenemos. Pero, ¿cómo preparamos la salvación, hermano? En nuestro corazón no debe de haber barreras para ninguna persona. Sea tenga un pensamiento democrático, tenga un pensamiento ateo, tenga un pensamiento cualquier tipo, pertenezca a un partido político, a otro partido político, pertenezca a un estrato social X, de alta, de baja, así como, ojo, Dios no ha establecido los estratos sociales, sino que los estratos sociales son establecidos por el hombre en la tierra. Nosotros tenemos que llevar en la palabra. Cristo, hermano, recorrió desde el más pobre al más rico, al más poderoso, al más débil. Él recorrió el camino, recorrió los lugares, recogió, hermano, la vida de las personas. Para Él eran valiosas, y de la misma manera para la iglesia. Usted y yo no tenemos que discriminar a nadie, no tenemos que decir el Señor nos llamó a ganar a los ricos de este país. No, Él nos llamó a ganar las almas para Cristo. Nos llamó, hermano, a traer las almas a los pies de Jesús. Él nos llamó para que usted y yo predicáramos su palabra a toda persona. Ve el caso de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Les explico. Este hombre era romano, era militar,
Y entre los judíos y el imperio de Roma había una problemática de relación política. ¿Por qué razón? Porque Roma eran los que gobernaban, es decir, habían hecho cautivos a muchos pueblos, incluyendo a la nación de Israel, y ellos eran esclavos o súbditos de Roma. El Señor los mandó a que predicaran el evangelio a toda criatura, pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se quedó ahí en Jerusalén, predicándole a los judíos. Ese era su centro de comodidad. Estaban predicándole a los judíos y de vez en cuando salían por allá a predicar a otro lugar que no fuera el pueblo judío. Y el Señor les había mandado: vayan y prediquen en todas las naciones, en todos los pueblos, sin distinción alguna. Donde hay un alma necesitada de Cristo, a ella predíquele la palabra. Ahora, ¿qué hizo Dios? Entonces el Señor le muestra a la iglesia y nos muestra a nosotros que hay muchos Cornelios alrededor de nosotros, que hay muchas personas poderosas, vestidas de gala, pero con un corazón vacío, que hay muchas personas que nos rodean, amados hermanos, que nunca nos hemos fijado en esa persona. Puede ser un trabajador, puede ser una persona que la vemos todos los días, pero que necesita de Cristo. El Señor quiere quitar esa venda de nuestros ojos para que podamos ver que toda persona clasifica en el corazón de Cristo. Gracias a Dios por eso, que todos tenemos un espacio en el corazón del Señor. Así que el Señor nos revela aquí, hermanos, que tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que ir a toda persona, en todo lugar. Tenemos que ir a los que causan violencia en este país, porque no los vamos a violentar y vamos a pedir juicio de Dios para que los consuma. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar en sus corazones para que reciban a Cristo, el que puede cambiar la vida de una persona en violencia, de aquellos que violentan los derechos de otra persona. Amado hermano, la mejor medicina se llama el Evangelio de Jesucristo. Y usted y yo estamos obligados, por el amor de Cristo que nos constriñe, estamos obligados a llevar la palabra a toda persona que lo necesita. En segundo lugar, comprender, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas aún antes de conocer a Cristo. Mire, este hombre hizo cosas que ni los cristianos hacemos. Dice: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características que debemos de tener los cristianos, pero no sé si las tenemos. Dice: piadoso. En otras palabras, un hombre que se portaba de una manera recta. Un hombre recto en todas sus empresas, en todo lo que hacía. Segundo lugar, temeroso de Dios, un hombre religioso. Y había enseñado los principios religiosos también a su familia. Por otro lugar, dice: hacía muchas limonas, es una persona generosa, compartía lo que tenía con los demás. Y por otro lado dice: oraba, y hay cristianos que no oran, Señor amado. Así que los inconversos, hermanos, nos dan una gran lección, porque los inconversos oran a Dios a su manera, y los cristianos no oramos. Pero ¿sabe lo que nos dice esto? Que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón, gloria a Dios. Hay personas, hermanos, que están esperando que usted y yo les hablemos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ya está haciendo una obra preciosa de transformación. Ya los está llevando a la convicción, como dice Juan 16:8, la convicción del Espíritu. ¿Quién es el que nos hace entender que somos pecadores? El Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Quién es el que nos hace reconocer que necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón para tener la paz de Dios y el perdón de nuestros pecados? Es el Espíritu Santo. Él está trabajando en su familia, Él está trabajando en sus amigos. Hable ahí donde usted trabaja, porque el Espíritu Santo ya está trabajando en los corazones. Claro, esta obra la hace el Espíritu de Dios en el corazón de cada uno. Amados hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en ese esposo, esposa, familiares, hermanos, aún a los enemigos, porque debemos de amarlos también. No hubo ningún amén, pero es cierto, la Biblia así lo dice. El que le hace la vida difícil, aquella competencia desleal, aquella persona que le hace daño, aquella persona que no lo quiere, aquella persona que lo juzga, aquella persona
que desea el mal para usted y para mí. La palabra de Dios dice que debemos de amarles y debemos también perdonarles, y también dice la palabra de Dios que debemos mostrarles el amor de Dios. Jesús le lavó los pies muchas veces a Judas. Jesús le lavó los pies muchas veces a Pedro, que sabía que lo iba a negar, que sabían que no tenían en su corazón rectitud en su decisión de seguirle. Pero Cristo les dio una lección de amor, de misericordia, de perdón. Amado hermano, Dios está trabajando en la vida de las personas por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Número 3, debemos acercarnos a las personas para transmitirles el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo, hermanos, cuando la Biblia dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria? Fue precisamente Cristo, trajo de primera mano el mensaje de Dios para usted y para mí. El mensaje de perdón y de salvación vino por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se acercó a nosotros. Jesús no fue un líder de templo. No fue un líder de escritorio. Yo le digo: Señor, yo no quiero ser un líder de templo, no quiero ser un líder de escritorio, Padre. Jesús no fue líder de templo ni de escritorio, aunque estuvo en el templo. Pero Jesús era un líder de la calle, hermano. Ahí donde había un enfermo, ahí estaba Jesús. Donde había un hombre necesitado, ahí estaba Jesús. Donde había un borracho, ahí estaba Jesús. Donde había una necesidad, ahí estaba Cristo. Amado hermano, ¿por qué? Porque Él se acercó. Lo acusaron a Jesús de ser un comelón y un bebedor. Así que si lo acusan a usted un día: mire, usted es un comelón y un bebedor, solo en cosas, en fiestas pasa usted. Así nos han dicho a nosotros que predicamos en los hoteles. Pero ¿sabe por qué Jesús comía y bebía, hermano, con los paganos, con los pecadores? Porque era una forma de acercarse, gloria a Dios. Era una forma de llevarles el evangelio, una forma de incursionar en su vida privada, una forma de incursionar en sus asuntos, para llevarles el mensaje de Cristo, para hablarles del amor de Dios, para traerlos a arrepentimiento y para que conocieran la gracia de Cristo. Él quiere que tendamos puentes. El primer puente que veo que Dios tiende entre Cornelio y el mensaje de salvación fue la de un ángel. Este hombre estaba en un día en sus plegarias y en una visión él vio un ángel. Y el ángel le dio, leámoslo aquí en la palabra del Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Sabía su nombre, hermano. ¿Sabe qué nos dice este versículo? Que el reino de los cielos, que el Padre Celestial es el primero en interesar la salvación de la humanidad. Dios tuvo que tender, como no hubo puentes aquí en la tierra, Dios tuvo que tender un puente para conectar a Cornelio con el mensaje de la palabra de Dios, utilizando una manera sobrenatural, como es la visión, hermanos, de este ángel. Ese fue el primer puente. El segundo puente, como Pedro era un judío celoso en cuanto a la predicación solamente para los judíos y no quería obedecer a Cristo, de llevar la palabra a los gentiles, entonces el Señor tiende el segundo puente. Allá estaba Pedrito, varios kilómetros afuera de Jerusalén, en Jope. Es un lugar de los que visitan cuando se va a los viajes allá a Israel. En la casa del curtidor. Ahí estaba. Era evidentemente un cristiano que hospedaba hermanos, y ese día estaba Pedro ahí. Hermanos, y cuando Pedro sintió hambre, ahí cerca de las 12, como sucede a todos, le pidió al dueño de la casa que le prepararan un guiso. Y mientras le preparaban el guiso, él subió a la azotea de la casa. Y estando ahí, vino, dice, un éxtasis, es decir, entró en el mundo del espíritu. Dios, amado hermano, quería hablar con él, darle una lección que nunca se le olvidara. Y ahí, en ese éxtasis,
él vio una visión, un lienzo que baja una vez, 2 veces, 3 veces. Y en ese lienzo había toda clase de animales inmundos. Y la voz de Dios que le dice, mata y come. Y él dice, no es posible porque yo soy un judío de primera clase. Yo no puedo comer comida inmunda. Pero Dios le dice, lo que yo he santificado, tú no lo puedes llamar inmundo. Obviamente él entendió el mensaje, no se estaba refiriendo a la comida, amados hermanos, en el sentido literal. Él entendió por el Espíritu Santo que Dios le estaba diciendo, tú no puedes dejar de predicarle a los gentiles porque yo los amo a ellos también. Tú no puedes dejar de predicar al que sufre en la calle, a aquel desventurado como el que está allá en el puesto de autoridad más grande de un país. Tú tienes que predicarles el evangelio a toda criatura porque yo los amo a todos. Claro, ese impacto en la vida de él, amado hermano. De inmediato, cuando los emisarios que mandó Cornelio para traerlo llegaron, se fue corriendo. No les puso ningún reparo. Le dijo, ya Dios me habló, ya entendí el mensaje de Dios. Primero Dios, que la iglesia de Josué entendamos el mensaje de Dios en esta mañana. Entendamos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, lo que Dios quiere ministrar a nuestra vida. Ya entendí, y se fue. Y sabe que cuando él llegó a la casa de Cornelio, la gloria de Dios había caído sobre ese lugar. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios ama a cada persona y Él quiere que usted y yo tendamos puentes para alcanzarlos. Los grupos familiares son puentes para alcanzar a las personas que nunca van a venir aquí a la iglesia por primera vez a escuchar un mensaje evangélico a una iglesia evangélica. Por prejuicio, por lo que sea, hermano. Estamos tendiendo puentes a través de los grupos familiares. Estamos tendiendo puentes, hermano, a través de los eventos evangelísticos. En los hoteles. Si usted no lo comparte, no los critique, hermano. Mejor diga, hermano, mire, yo no comparto esta forma de evangelismo, pero lo bendigo. Que usted pueda llevar muchas almas a los pies de Cristo. Que usted pueda vender tantas tarjetas y llevar a todos los amigos del Salvador para que escuchen la palabra de Dios. No los critique, hermano, porque usted está adversando a lo mejor un puente que Dios ha permitido que la iglesia establezca, ¿verdad? ¿Sabe? Nosotros ni comemos en los hoteles, fíjese. No es porque nos guste comer la cosa rica, ¿verdad? Los postrecitos de un hotel. Generalmente los pastores, bueno, a mí me toca, le hablo de mi experiencia. Cuando un hermano da testimonio, inmediatamente yo debo de pasar para dar un mensaje a la conciencia y luego hacer un llamado. Entonces, generalmente yo no como, porque estoy más afligido, hermano, por lo que tengo que hacer, que por la comida que ponen ahí. De verdad que ni comemos. Lo mismo sucede con el que predica, con el que da el testimonio y deja el plato de comida, porque no es ese el interés. No es un asunto de caché. No es un asunto, amado hermano, porque sí nos queremos hacer sentir. No, es que es un puente. Porque el Señor nos llamó a predicarle el evangelio a los ricos, a los poderosos, a los empresarios, a los campesinos, a los trabajadores, a todo mundo. El Señor nos llevó a llevarle la palabra de Dios a los religiosos, a los no religiosos, a los que creen en Dios, a los que no creen en Dios, a toda persona en este país. Hermano, estamos obligados a acercarnos a ellos para llevarles la palabra del Señor. ¿Cuántos casos hemos visto de personas de humilde condición, como decimos los salvadoreños, que entran a trabajar a la casa de una persona con cierto nivel social, económico, y esta persona les comienza a hablar de Jesús? Mire, hermano, hace unos días atrás, de los privilegios que Dios le da a uno, me llamó una hermana y me dice: hermano, hay una persona que trabaja en la embajada americana que necesita una oración, y yo le hablé de que usted podía ir a orar por él, una enfermedad grave. Yo le dije: bueno, vamos en el nombre del Señor, si él acepta que yo llegue para orar, y si Dios hace el milagro, que Dios se glorifique. Así que fuimos con la hermana que trabaja también ahí, fuimos a orar por esta persona, un cáncer terminal, una situación muy complicada, muy difícil, pero una cosa muy interesante, hermano. Esta familia dijo: antes que oremos, vamos a invitar a nuestra empleada.
Fíjese qué interesante, hermano, una persona de este nivel. Vamos a invitar a nuestra empleada y llamaron a la hermanita, esas hermanitas sencillas, ¿verdad? Pero esa hermana sencilla que entró a esa casa, hermano, los ha mantenido en oración, les ha hablado de la palabra de Dios, los ha llevado a los pies de Cristo para que crean en el Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Cuando comenzamos a orar, ahí estaba la hermana también participando de la oración. Qué cosa más bella. Cuando una persona permite, toma el compromiso, hermano, de llevar la palabra de Dios, no importa cuáles sean las limitaciones, no importa cuáles sean los obstáculos, pero esa persona está tendiendo un puente entre ella y la familia para hablarles de Cristo, para mostrarles el amor de Jesucristo. Amado hermano, usted y yo hemos sido llamados a predicar la palabra. Por favor, tienda puentes con su familia, con sus amigos. Y la otra cosa, debemos lograr que las personas tengan un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuál es la culminación de todo este trabajo, hermanos? Que las personas conozcan a Jesús. ¿Qué pasó con Cornelio? Pedro llega, les predica la palabra. Vea qué lindo cuando el Espíritu Santo hace una obra. Hermanos, no debemos de ignorar que la conversión viene de Dios. No es por elocuencia de los pastores, no es por elocuencia de los líderes. No es porque nosotros tenemos el poder de convencimiento de una persona, no, es la obra del Espíritu Santo. Dos cosas sucedieron en la casa de Cornelio: se les predicó la palabra, y segundo, hay evidencias ahí en la palabra de Dios, en ese capítulo, que el Espíritu Santo, hermanos, estaba operando en esa reunión. Miren, dos poderes que se confabularon, que se unieron para ver la conversión de Cornelio, su familia y de todos los siervos que estaban ahí. El poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo son un binomio poderoso, hermanos, para traer las almas a los pies de Jesucristo, para que ellos no, hermanos, conozcan a una religión, no conozcan el nombre de una iglesia X, no conozcan el nombre de un pastor, sino que ellos conozcan al Hijo de Dios, ellos conozcan a Jesús de una manera personal. Pablo dijo a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no llegó con su elocuencia tremenda, no, él llegó confiando que el poder de la cruz tiene la capacidad de llevar a los pecadores al reino de Dios, tiene la capacidad de sacarlos del infierno y llevarlos al cielo, llevarlos a la gloria de Dios. Amado hermano, el Señor nos está llamando a que avivemos la pasión por las almas. La misión de la iglesia es alcanzar las almas con la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo, a donde quiera que se encuentren. Un día de estos, bueno, ustedes saben que los que somos abuelos van a escuchar testimonios de abuelo, hermano. Un día tuvimos a mi nietecita, estábamos solos, y digo, ¿cómo le explico el evangelio a una niña de 2 años? Entonces, como ella antes de decir papá dijo iPad, cuando ve el iPad dice iPad, no dice abuelo sino iPad. Entonces, bueno, con este iPad le voy a mostrar un mensaje evangelístico. Entonces me fui ahí, videos cristianos para niños, y encontré uno que se llama La Cabrita. Es bien sencillo, 2-3 minutos. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Y aparece un león ahí, queriendo comerse a la cabrita. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita oró a Jesús. ¿Y qué le dijo la cabrita? Señor Jesús, yo no quiero ser una cabrita rebelde, porque las cabritas andan saltando por todos lados. Yo no quiero ser una cabrita, sino una ovejita, y que tú seas mi pastor. Esa es la oración de la cabrita.
Y termina de esta manera: entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita ya tiene su pastor. Hay cuántos medios para poder comunicar a las almas perdidas que Jesucristo es la única respuesta. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, por darnos la bendición de tu bella palabra, por darnos la bendición, Señor, de la salvación. Quiero pedir a mis hermanos que, con los que vamos a repartir los elementos de la cena del Señor, que pasen acá. Mientras ellos pasan, usted siga orando, porque yo quiero hacer en esta ocasión 3 llamados. Uno, para todas aquellas personas que nunca han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Amigo, esta es una de las oportunidades que Dios le ha dado para que usted reciba a Cristo. ¿Hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo esta mañana? Ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, disponga su corazón para recibir a Jesucristo. Si hay hermanos que se han alejado de Dios y quieren reconciliarse con Dios, ahí donde está, usted también lo puede hacer. Volverse a Cristo, volverse al Hijo de Dios. Voy a hacer una oración. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con Dios, ore conmigo y dígale: Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito el perdón de Dios en mi vida. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y como el Señor de mi alma. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para todos aquellos que invocan tu nombre. En el nombre de Jesús. Pueden pasar, hermanos, para repartir.